Hola a todos, los saluda el ingeniero Braulio Bustos desde la empresa acupevirtual.com y les damos la cordial bienvenida a esta nueva sesión del curso de Limitar. En esta ocasión vamos a revisar el tema de las pruebas de hipótesis. Para ello vamos a aperturar una hoja de trabajo nueva. En este caso es una hoja que está dentro de los archivos que se les ha proporcionado para el desarrollo del curso en archivos de trabajo. Y es un archivo que está en hoja de cálculo Excel. Por lo tanto, aquí en la parte de tipo vamos a poner Excel y elegimos investigación de mercados. Tenemos una data la cual queremos analizar a partir de la variable sueldo, ¿no? Observen que tenemos una cantidad de 100 datos y lo que queremos hacer es probar unas hipótesis, para lo cual vamos a proceder de la siguiente manera. Hay que recordar, sin embargo, que en la prueba de hipótesis tenemos que considerar la hipótesis nula, que es la hipótesis a priori, y la hipótesis de investigación, que es la hipótesis alterna o alternativa. En este caso, la hipótesis nula, por ejemplo, puede ser que el promedio de sueldos, es, digamos que es 1500. Y la hipótesis alterna siempre va a ser lo contrario. Entonces, el promedio de sueldos es diferente de 1500. Esa es nuestra hipótesis. Por lo tanto, nosotros estadísticamente tenemos que comprobar si es que el sueldo es 1500 o diferente de este valor. Para lo cual, además, tenemos que tomar en cuenta que existe una regla de decisión. El programa nos va a proporcionar un valor conocido como el p-value. En general, cualquier programa estadístico nos va a dar este valor. Y lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar este valor con el nivel de significación, que es el valor de alfa. Por defecto, alfa es 5%, pero esto puede cambiar. Entonces, cuando el p-value es menor que alfa, lo que se hace es rechazar la hipótesis nula. Aquí tenemos un caso, ¿no? Si es que el valor de p-value, que es el valor que nos va a proporcionar el programa, el Minitab, fuera 0.005, nos preguntaríamos si es menor a 0.05, que es el valor de alfa por defecto. En este caso es menor. Como es menor, entonces diríamos que se rechaza la hipótesis nula. Si fuera ese el caso, rechazamos la hipótesis nula y bueno, podríamos decir que se acepta la hipótesis del investigador. Por lo tanto, concluiríamos que el promedio de sueldos es diferente de 1500. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo desarrollamos esto en Minitab. Entonces nos vamos a, primeramente, revisar las estadísticas descriptivas de esta variable. Ya conocemos este procedimiento, entonces elegimos sueldo. En estadísticas, bueno, queremos solamente el promedio y la desviación y de repente el máximo y el mínimo, además de los valores presentes. Entonces aceptamos y tenemos que el promedio de sueldos es 1593 con una desviación de 589.9. Por lo que procederemos a hacer nuestra prueba de hipótesis. Vamos a estadísticas, estadística básica, y aquí elegimos Z de una muestra. En Z de una muestra, lo que tenemos que hacer es elegir la variable que vamos a evaluar, en este caso la variable sueldo. Le tenemos que proporcionar la desviación estándar que hemos calculado previamente, que en este caso hemos observado que es 589.9, y marcamos la opción realizar pruebas de hipótesis. En media hipotética ponemos el valor de nuestra prueba. En este caso, el valor de nuestra prueba, recordemos, es la siguiente. Queremos evaluar si es que el promedio de sueldos es 1500. Entonces, nuestra media hipotética es 1500. Evidentemente, aquí escribimos 1500. Observen que si le damos clic a opciones, vamos a tener la posibilidad de cambiarle el nivel de confianza.
que por defecto, como les decía, es 95%, siendo por tanto el nivel de significancia 5%, pero esto puede variar. En la hipótesis alterna, por defecto está en no es igual a o es diferente. La hipótesis alterna, recordemos que para nuestro caso tiene que ser justamente diferente de 1500, la hipótesis alterna. Con lo cual lo dejaríamos como está, aceptamos, aceptamos nuevamente y observamos en la ventana de sesión el resultado de la prueba de hipótesis. Observen aquí, prueba de mu es el promedio, 1500 versus no 1500 o diferente de 1500, ya es una estándar supuesta. La prueba de hipótesis con el intervalo de confianza son dos pruebas que el programa las hace simultáneamente. En este caso es decir que tenemos aquí el intervalo de confianza al 95%, que representaría, digamos, el rango donde se espera que se encuentre el promedio de los sueldos. En este caso, podemos observar que el promedio estaría dentro de 1478.2 y 1709.4. En ese intervalo, al 95% de confianza, esperaríamos que esté el promedio. Luego tenemos ya el valor P, el p-value, que es este, 0.112 en este caso. 0.112. Ese valor lo vamos a evaluar de esta manera, 0.112. Vamos a revisar. 0.112. Entonces nuestra pregunta, una vez más, sería 0.112 es menor que 0.05. Evidentemente no, no es menor, es mayor. Solo cuando es menor se rechaza la hipótesis nula. En este caso, lo que tenemos que hacer es, digamos, no rechazar la hipótesis nula. No rechazamos la hipótesis nula porque no es menor. Conclusión final. Conclusión. Vamos a poner más abajo. Conclusión. Diríamos que al no rechazar la hipótesis nula, evidentemente, nuestra respuesta sería que el promedio de sueldos es 1500. Vamos a revisar ahora algunas variantes de las pruebas de hipótesis, siempre con la misma data de sueldos. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es, evidentemente, las pruebas de hipótesis, o la prueba de hipótesis que vamos a llevar adelante, es decir, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Imaginemos en esta ocasión que lo que queremos evaluar es que el promedio de sueldos, ¿no?, es, digamos, mayor a 1700. ¿Sí? Y la hipótesis alterna, por tanto, tiene que ser lo contrario. ¿Sí? Recuerden que tiene que ser lo contrario, la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la hipótesis del investigador, es lo que se quiere probar. El promedio de sueldos, por tanto, diríamos que es menor a 1700. La igualdad va en la hipótesis nula, mayor o igual, ¿no? Procederíamos luego a realizar esta prueba. De la misma manera, vamos a menú estadísticas, estadística básica, Z de una muestra, ponemos F3 para resetear todo lo que hemos realizado anteriormente. En muestras, en columnas, elegimos la variable sueldo. Bueno, desviación estándar es la misma desviación, así es que tenemos que poner nuevamente el mismo valor, 589.9. Marcamos realizar prueba de hipótesis. Tengan cuidado que la media hipotética esta vez es 1700. En opciones, todavía conservamos el nivel de confianza 95%. Y en hipótesis alterna, más bien, necesitamos hacer un cambio, porque en la hipótesis alterna nos dice que el promedio de sueldos es menor a 1700. Por lo tanto, aquí le pondremos menor que. Aceptamos. Aceptamos nuevamente. Y lo que tenemos que evaluar aquí es nuevamente la prueba de
hipótesis, ¿no? Mu es 1700 versus eh, menor de 1700, la hipótesis alterna. El programa siempre lo muestra de esta manera. Lo que tenemos que evaluar una vez más aquí es el valor P. En este caso es 0.036. Y nuevamente nos hacemos la pregunta. 0.036. Entonces la pregunta es, ¿0.036 es menor que 0.05? En este caso, sí, es menor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es rechazar la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Conclusión final. Conclusión final. El promedio de sueldos es menor a 1700. Vamos a revisar ahora una tercera opción de la prueba de hipótesis. O un tercer ejemplo. Recordemos que lo primero que tenemos que realizar es el enunciado de la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la hipótesis del investigador. En este caso, siempre con el promedio de sueldos, lo que queremos indicar es que el promedio de sueldos es menor o igual a 1600. Por lo tanto, la hipótesis alterna sería que el promedio de sueldos es mayor a 1600. La hipótesis alterna siempre es lo contrario de la hipótesis nula. Por lo tanto, procedemos a realizar nuestra prueba de hipótesis. Vamos al menú estadísticas, Z de una muestra. Aquí, si deseamos, podemos variar simplemente el valor para agilizar el tema. Ya está la variable, ya está la desviación estándar. La media hipotética esta vez es 1600. Cuidado que en opciones vamos a hacer algunos cambios esta vez. Le vamos a poner, por ejemplo, un nivel de confianza de 98%. ¿Sí? Y en la hipótesis alterna tenemos que ponerle lo que estamos pretendiendo realizar. La alterna dice que el promedio de sueldos es mayor a 1600. Entonces aquí en hipótesis alterna le ponemos mayor que. Aceptamos. Aceptamos otra vez. Y tenemos la prueba de hipótesis. Mu es 1600 versus mayor a 1600. Y tenemos que evaluar una vez más el valor P. En este caso es 0.542. Por lo tanto, ubicamos aquí 0.542. Nuestra pregunta ya no sería con 0.05, ojo, tendría que ser con 0.02, porque el nivel de confianza es 98%. Por lo tanto, el nivel de significancia es 2%. Aunque en este caso va a ser la misma respuesta, no siempre es así. Hay que considerar siempre el valor alfa correcto. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿0.542 es menor que 0.02? Evidentemente no. Solo cuando es menor, se rechaza la hipótesis nula. En este caso decimos no rechazar la hipótesis nula. No rechazamos la hipótesis nula. Conclusión final, al no rechazar la hipótesis nula, entonces podemos afirmar que el promedio de sueldos es menor o igual a 1600. Vamos a revisar rápidamente si es que estos datos siguen una distribución normal y, digamos, nos permiten hacer estas pruebas paramétricas. Caso contrario, estaríamos en un error. Es decir, lo que queremos hacer ahora es probar y decir que los datos siguen una distribución normal. Frente a la hipótesis alterna, que sería lo contrario, los datos no siguen una distribución normal. Estamos hablando de la variable sueldo. Por lo tanto, nos vamos para este caso al menú estadísticas
y buscamos la opción prueba de normalidad. Es una de las maneras de probar la normalidad de los datos, pero hay varias. Veamos aquí que la variable a evaluar es la variable sueldo. Ya están marcadas por defecto algunas opciones de pruebas de normalidad. Podría elegir alguna de estas también, pero vamos a dejarlas por defecto. Al aceptar, lo que vamos a tener como resultado es que en un gráfico nos va a mostrar, digamos, el comportamiento de los datos. En teoría, cuando estos puntos rojos se alinean sobre la línea azul, están sobre la línea azul, podemos afirmar que los datos siguen una distribución normal. Pero esto es muy subjetivo. Algunos podrían decir que no, otros podrían decir que sí. Para lo cual, mejor recurrimos al valor P. El valor P en este caso es 0.005 y ese valor es el que nosotros vamos a evaluar. 0.005 por defecto siempre se evalúa con 5%. Entonces la pregunta sería 0.05 es menor que 0.05. Sí, la respuesta es sí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es rechazar la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, la conclusión final es que los datos no siguen una distribución normal, porque estamos rechazando la hipótesis nula. Por lo tanto, no podemos hacer las pruebas paramétricas. Ojo, en realidad esta es una prueba que tendríamos que haberla hecho al principio. Lo primero que tenemos que evaluar es la normalidad de los datos. Si los datos no siguen una distribución normal, no podemos llevar adelante las pruebas paramétricas. Y entonces la pregunta sería, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Bueno, si los datos no son normales, realmente lo que tenemos que realizar son las pruebas no paramétricas, como son, por ejemplo, la prueba de Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, entre otras. Pero eso se verá más adelante. Vamos a aperturar otro archivo de trabajo para evaluar si es que los datos son normales o no. En este caso vamos a los ejemplos del programa de Minitab y vamos a abrir un archivo llamado ventas computadoras. Aquí la tenemos. Aperturamos. Y lo que queremos hacer es evaluar primero la normalidad de los datos para llevar adelante una prueba de hipótesis. El procedimiento correcto, digamos así. Entonces vamos a estadísticas, estadística básica, prueba de normalidad, elijo la variable ventas compu, simplemente aceptar y tendré el resultado gráfico. Como decíamos, los puntos rojos tienen que estar alineados en la línea azul. Repito que esto es muy subjetivo. Lo que tenemos que evaluar una vez más en la prueba de hipótesis es esto mismo. Los datos siguen una distribución normal o los datos no siguen una distribución normal y evaluar este valor P. En este caso es 0.43. 0.43. 0.43. Entonces nuestra pregunta sería, ¿0.43 es menor que 0.05? Evidentemente no. Como no es menor, lo que tenemos que hacer es no rechazar la hipótesis nula. Y si no rechazamos la hipótesis nula, la conclusión final es, evidentemente, que los datos siguen una distribución normal. Cuando los datos siguen la distribución normal, entonces yo estaría seguro de que las pruebas de hipótesis que estoy realizando están correctamente dentro de lo que se pide como pruebas paramétricas, dentro de los requisitos de las pruebas paramétricas, en este caso es la normalidad de los datos. Entonces, finalmente revisaremos la prueba de hipótesis para esta variable.
Primeramente tenemos que obtener la desviación estándar, ¿no? Y evidentemente realizar el enunciado de nuestras hipótesis. En este caso imaginemos que el enunciado de la hipótesis va a ser que el promedio de ventas de computadoras es mayor a 300.000. Entonces aquí vamos a poner que el promedio de ventas es mayor a 300.000, ¿correcto? Y la hipótesis alterna, como ya sabemos, sería que el promedio de ventas de las computadoras es menor a 300.000. Por lo tanto, pasamos a estadísticas. Algo muy importante, aquí observen que nuestros datos son apenas 24. Siendo nuestros datos 24, tenemos que recurrir a la prueba T de una muestra. La prueba T de una muestra es útil para muestras pequeñas, menores a 30. Si nuestros datos son mayores o iguales a 30, como el caso anterior de los sueldos, usamos Z. En esta ocasión tenemos simplemente 24 datos, por lo tanto, es muestra pequeña, menor a 30. Usamos T de una muestra. En T de una muestra es muy parecido. La diferencia es que no tengo que ingresar la desviación estándar, el programa lo calcula automáticamente. Marco realizar prueba de hipótesis. La media hipotética es 300.000. En opciones, puedo cambiar el nivel de confianza, lo dejo en 95 por ahora. Y en la hipótesis alterna, según nuestro enunciado, decimos que es menor. Por lo tanto, aquí le pongo menor que. Aceptar, aceptar. Y tenemos como resultado la prueba de hipótesis de T de una muestra. Una vez más tenemos el valor P, el p-value, que en este caso es 0.57. Ese valor lo evaluamos aquí, 57. La pregunta, una vez más, ¿es 0.57 es menor que 0.05? No, no es menor. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Al no rechazar la hipótesis nula, la conclusión final es que el promedio de ventas es mayor a 300.000. El promedio de ventas es mayor a 300.000. Muy bien, entonces, de esta manera estamos concluyendo esta sesión de pruebas de hipótesis. Muchas gracias. Hasta la próxima.